Muy buenos días, compañeros y compañeras que nos ven a través de las redes sociales, a través de esta prestigiosa emisora Somos Asamblea Radio. Y tenemos un programa más de impulso ecológico. Tenemos un invitado especial, presidente de la Comisión de Ecosocialismo, camarada y amigo diputado Oliver Rivas. Y me gustaría presentarlo, pero antes, vamos a dar un saludo fraterno a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, al primer vicepresidente diputado Pedro Infante, amigo y camarada, y a la segunda vicepresidenta Mujer Combativa, diputada Grecia Colmenares. También tenemos en la Oficina de Participación Ciudadana al licenciado José Perales, y recuerden que nos puedes seguir a través de Poder y Ley, a través de las redes sociales Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y Twitter. Le decimos Twitter y no decimos X porque estamos en contra de los monsters. De los monsters, no van a poder contra nosotros. Así que bueno. Bueno, y hoy vamos a hablar de un programa súper especial. Vamos a hablar de la defensa de la madre tierra. Ya estamos próximos a cumplir un aniversario más de este Día Mundial en Defensa de la Madre Tierra y se nos acerca un congreso de causas comunes en defensa de la madre tierra y hoy queremos hablar de este tema, así que bueno, tenemos a nuestro diputado, el cual se va a presentar y nos habla un poco de esa tarea que está asumiendo en la Comisión Permanente de Ecosocialismo. Bienvenido, diputado. Gracias, Yaratson. Gracias a todo el equipo de Somos Asamblea Radio. Oliver Rivas, humilde servidor, y en este momento como diputado del pueblo patriota, del pueblo bolivariano y de la Excelente. sociedad venezolana en general. Y también, integrante de la Comisión Permanente de Ecosocialismo y desde hace ya algunos días también presidente de la Comisión Permanente de Ecosocialismo, dándole continuidad a la gestión que inició nuestra compañera diputada y ahora ministra del Poder Popular para el Transporte, Jacqueline Farías. Y básicamente a partir del nombramiento que hace nuestra honorable Junta Directiva, al cual agradezco, obviamente me honra poder aportar mis modestos esfuerzos en la conducción de esta comisión permanente, que creo que es de vital importancia y además, sobre todo porque toca un eje que, bueno, tiene que ver con todo lo que hacemos para darle de algún modo alguna connotación transversal e integrador de la vida social en general, como es el ecosocialismo y los asuntos relacionados con el ambiente, con nuestro entorno. Excelente, con nuestro entorno, con la vida. Y hablamos de la defensa de la madre tierra, un día sumamente importante. Y me llama mucho la atención, diputado, que Naciones Unidas y que mucha gente multilateral, el norte global está despertando y están viendo al sur global y están viendo que la tierra no es simplemente un reservorio de recursos, sino que es una madre que proporciona vida, proporciona oxígeno, proporciona alimento. Y desde Venezuela nosotros tenemos una punta de lanza que es el ecosocialismo. Tenemos grandes misiones como la gran misión Madre Tierra Venezuela, tenemos la misión Árbol y tenemos experiencias súper novedosas, ya que bueno, estamos dando una respuesta desde el subglobal, desde Venezuela, de Latinoamérica, dando un ejemplo para el mundo entero de cómo podemos nosotros gestionar nuestro ambiente, cómo nuestro pueblo se relaciona con el ambiente, nuestro campesino, nuestro indígena, y nos gustaría saber esa postura de la comisión, de su experiencia, porque usted viene con un trabajo muy bonito de los movimientos sociales, en defensa de los movimientos sociales que luchan y que preservan sus espacios, una ciudad para la vida, lo que es los movimientos para el buen vivir. Cuéntenos un poco, diputado. Sí, efectivamente, coincido plenamente contigo. El mundo y sobre todo las mayorías más conscientes están identificando Qué bueno. el cuidado, la preservación del ambiente, que eso puede ser un cliché perfectamente, que tienen además quizás todos los currículos educativos de la mayoría de los países, pero ahora estamos viviendo en carne propia los efectos de los desmanes de un modelo de producción y consumo que es insostenible, que es inviable, que es depredador del ambiente, que mercantiliza la vida y que convirtiendo todo en mercancía, entonces no le importa afectar no solo el ambiente, sino afectar la vida de las mayorías. En ciudades cuyo modelo urbanístico es insostenible, que son ciudades que no tienen cultura, que no están ideadas para poder procesar correctamente los desechos y los residuos.
También modelos de disposición de los desechos en rellenos sanitarios que no cuentan con las mínimas normas, donde además, por supuesto, los productos y los desechos considerados biopeligrosos están completamente mezclados con los que no lo son. Entonces terminan siendo todo biopeligroso porque además hay una mezcla de eso que llaman lixiviados, que son prácticamente líquidos resultantes de la acumulación de desechos. Pero en general también un modelo que está basado en el uso superficial de los productos, que no está planteado para el reuso de muchos de los productos, para el reciclaje de buena parte de los productos que pueden tener también vida útil. Y bueno, lo que estamos planteando desde Venezuela y desde nuestra América, pero en particular Venezuela, que ha sido un ejemplo todos estos años y quizás muchos de esos países lo ignoran. Creo que además por la cancelación que han hecho las redes sociales de lo que hacemos en Venezuela, ¿no? La prácticamente anulación de nuestra práctica cotidiana, no tienen idea de que Venezuela es uno de los países que es vanguardia en la legislación ambiental. Por ejemplo, nuestra Constitución sostiene el derecho humano a tener un entorno y un ambiente sano. Perfecto. Para las generaciones actuales y futuras. Establece la imprescriptibilidad de los delitos ambientales, no importa cuándo lo cometió. Si eso es un delito, eso puede ser investigado y debidamente castigado. También lo toca como un deber social, lo que quiere decir que no es un problema solo de generosidad, es que tenemos corresponsabilidad y de hecho aparece también en los artículos relacionados con la defensa integral de la nación, porque, bueno, justamente se trata de defender no solo desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista de la integridad territorial que pasa incluso por el cuidado del entorno. De manera que nuestra legislación es muy amplia en ese sentido, a pesar de que el bloqueo nos ha obligado a, bueno, recurrir a nuestra potencialidad más elemental, que es la actividad extractiva de hidrocarburos y de minería, porque ciertamente toda la apuesta de la Revolución Bolivariana ha sido para diversificar la producción. Pero, bueno, con la misma también tenemos unos grandes ejemplos que tú conoces, Yaratson, de aprovechamiento de residuos y desechos sólidos para convertir, por ejemplo, el plástico, que, bueno, tarda por lo menos 500 años en biodegradarse, en materia prima a través de compactadoras que maneja la gestión comunal. Esas son parte de las experiencias que tenemos y que, por cierto, se vienen conjugando y encontrando a la luz de este Congreso Nacional de Causas Comunes por la Madre Tierra. Causas comunes por la madre tierra y no, es interesante que todos nuestros radioescuchas, que todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales puedan mirar, puedan voltear a ver lo que se está haciendo en Venezuela. En Venezuela estamos legislando en materia ambiental, estamos ejecutando proyectos súper novedosos, misiones y grandes misiones que van enfocadas en la defensa de la madre tierra y que eso no es de ahorita, eso viene del 99, como lo plantea nuestro diputado, del artículo 127, 128, 129, el artículo 105 que habla de la educación ambiental, una educación ambiental liberadora, robinsoniana, freiriana, chavista, totalmente comprometida con la transformación del status quo, la transformación de la realidad. Y desde allí nosotros vemos actividades que se han estado impulsando en una óptica distinta, diputado, y que nos gustaría que los compañeros puedan entender, puedan conocer. He visto que ha estado participando en los minicongresos o los precongresos para este gran congreso de causas comunes. Estuve en Carabobo, estuve en Caracas, donde pudo haber experiencia de los movimientos sociales para transformar los residuos y desechos. Ahora, ¿qué se está haciendo y qué se puede hacer en relación a la gestión integral de los residuos sólidos? Por ejemplo, Caracas, una ciudad que nació para vencer, es la cuna del Libertador, la que siempre vencerá. Mira, lo que podemos hacer, pero que además ya se viene haciendo de alguna manera, tiene que ver con una nueva cultura de disposición de los desechos. Perfecto. Hay incluso una clasificación que hacemos en nuestras casas, la más elemental. Sí. Por un lado se manejan los desechos, ¿verdad? De los baños, ¿verdad? Por otro lado, los de la cocina, por ejemplo. Eso es una cosa elemental. Ahora, nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a una clasificación ordenada y organizada, porque además eso permite, por ejemplo, usar los desechos orgánicos, que perfectamente pueden servir para
hacer abono orgánico. Perfecto. Eso además en muchas comunidades que tienen esa potencialidad y que han logrado organizarlo ya de manera general, colectiva, agregada, incluso lo convierten en productos para la venta, para su distribución comercial y bioinsumos, inclusive. Ahora, también tenemos por otro lado el procesamiento del plástico, Sí. que es una gran industria. Y tenemos plantas y toda una maquinaria de procesamiento, compactadoras de plástico, que permiten convertir el plástico que se recicla en materia prima reutilizable. Y vaya que el mercado lo sabe. Y lo sabe tanto que nosotros tenemos en ópticas comerciales lentes que se hacen a partir de plástico reciclado. Y generan ingresos, generan dividendos. Nosotros no podemos, por ejemplo, a través de nuestras comunas que ya vienen procesando este material, llegar incluso hasta ese nivel. Hasta ahora tenemos un nivel de procesamiento y agregación de valor. ¿Ves? Porque tampoco es nada revolucionario la segregación en los lugares donde se depositan los desechos. Eso que por supuesto genera de alguna manera un ingreso, pero todavía es una actividad muy elemental. Incluso si no está ordenada, lo que genera es más caos, porque entonces ese mínimo orden que hay en los lugares donde se deposita, bueno, termina los segregadores de manera caótica, prácticamente abriendo, digamos, todo lo que pueda estar mínimamente recogido y envuelto. Bueno, todo eso se viene superando a través de las mesas técnicas de recolección y aseo, las metras, perfecto. en el caso de Caracas, y a nivel nacional hay distintas experiencias que van por ese orden. Sí. De manera que entonces la basura no es un asunto al que nos olvidamos y lo metemos debajo de la alfombra, porque el problema de meterlo debajo de la alfombra y olvidarnos es que estamos construyendo unos rellenos sanitarios que son insostenibles Así es. y que generan una gran contaminación, cuando podemos hacerlo de manera ordenada, poner cada cosa en su lugar, de eso se trata, pero además generar ingresos. Y mira, yo vivo en una zona que no es necesariamente de una composición patriótica y popular. Bueno, últimamente mucho más, porque se ha venido haciendo un trabajo, pero en otros años no tanto. Los Caobos Sur, Plaza Venezuela, y hay edificios Sí. donde la gente ya lo viene haciendo, Qué bueno. porque además venden el plástico y eso le genera ingresos a la junta de condominio Totalmente. para gastos que tienen que hacer para el mantenimiento del edificio. Así De manera que eso no es un problema solo de que se hagan Antímano, que sí es una vanguardia en el caso de Caracas, en materia de recolección de residuos y desechos y de procesamiento y de construcción de toda una ruta, además de clasificación y disposición previamente, sino que también incluso en zonas residenciales de eso que se mal llama clase media o de capas medias. Sí. Entonces vemos que hay una inclinación natural porque el problema no se resuelve tratando a eso como un servicio del que tiene que encargarse la alcaldía. Lamentablemente tenemos un modelo de producción y consumo que sobreusa el plástico. O sea, a veces te dan bolsas que te regalan que son innecesarias. Así es. A veces distribuimos nosotros mismos agua embotellada, pudiendo usar perfectamente termos, pudiendo usar tazas, vasos. Entonces, hay un exceso en el uso de plástico que no estamos midiendo conscientemente, y eso, cuando no se desecha correctamente, ¿a dónde va a parar? Va a parar, en el caso del mundo entero, en mares, ríos, una biodiversidad que está atacada, que está amenazada, porque no tenemos cultura ni conciencia de qué hacer con lo que usamos, básicamente. Así es, con lo que usamos. Bueno, vamos a un espacio de música y ya retornamos a Impulso Ecológico para seguir disertando sobre los avances en materia de política, en materia legal y sobre los efectos del sistema capitalista, el hegemón que está en contra de la vida. Así que sigue conectado a Impulso Ecológico. Estamos de vuelta con tu programa Impulso Ecológico y estábamos hablando en el segmento pasado sobre el impacto ambiental generado por el sistema capitalista, los avances que tenemos en Venezuela para la gestión de los residuos, desde las metras, experiencias novedosas que se están llevando desde sectores populares, pero ya de sectores mal llamados clase media. Me acuerdo ese poema de la clase media, media sabe, media culta. Ellos saben que hay un recurso en el tema plástico, en el tema residuos y ya están reciclando. Es que tenemos políticas clave. Nuestra gran misión Madre Tierra Venezuela tiene eje de acción: sembrar para la vida,
agua para la vida, gestión de residuos, la gestión de la diversidad biológica. Y por ahí he escuchado la propuesta de un código ambiental. Por ahí vi una tarea que le encomendaba al equipo de los TEC, mi diputada, está la compañera Catrina. Estamos haciendo una propuesta del código ambiental, código ecosocialista ambiental. No sé cómo va a quedar, pero que englobe todas las leyes, porque tenemos un marco legal ambiental súper novedoso, donde vamos a incorporar la ley en defensa de la madre tierra, la ley de la lucha contra el cambio climático. Cuéntenos esta iniciativa, mi estimado. Bueno, sabes que desde la misma campaña para las elecciones de diputados y diputadas Sí. a nivel nacional para este periodo legislativo, nuestra consigna y nuestros programas fueron dirigidos a la codificación. Es decir, el código de familia, pues tenemos una cantidad de leyes que tienen que ver con niños, adolescentes, con sucesiones, con una cantidad de cosas que están relacionadas con la familia. Así es. Y actualización de códigos, como el Código de Comercio, el Código Civil. Y bueno, también se mencionó el Código Ambiental, o lo que llaman también nuestros movimientos sociales, que vienen haciendo una tarea de construcción y de proposición legislativa, cosa maravillosa, porque además una de las cosas que prevé nuestra Constitución es la iniciativa popular legislativa. Y va de la mano con lo que es la dirección y la apuesta de Así nuestra es. Junta Directiva, de nuestra Asamblea Nacional. En ese sentido, también pasa justamente por la codificación de los principales postulados de las leyes en materia de ambiente, Así es. que son muchísimas y que obviamente necesitamos poder darle un marco común, ¿no? Sin embargo, hay también leyes que requieren reformas, ¿no? Así es. Y Sí, hemos sí, sí. recogido opiniones en las distintas mesas de trabajo sobre el marco jurídico ambiental que se han realizado en estos congresos estadales de causas comunes por la madre tierra, por ejemplo, la reforma a la Ley Penal del Ambiente. ¿Qué nos plantean? Bueno, que hay, entre otras cosas, sanciones pecuniarias que no están actualizadas. Así Y eso es. genera un marco de impunidad para la Comisión de Delitos Ambientales, de gente que no le importa pagar 3 lochas y no asumir la responsabilidad. Pero además hay propuestas muy novedosas. Se habla, por ejemplo, de la doctrina de la justicia restaurativa, Así que tiene es. que Qué ver bueno. con la remediación del daño, Así es. con el compromiso de que si usted cometió un daño ambiental, no puede solo resolverlo pagando una multa. Incluso si está actualizada y si el valor de referencia es la moneda de mayor valor, como se estila en las leyes que ha creado esta Asamblea Nacional desde el año 2020. Sino que también tiene que llevar a la práctica, ¿verdad?, un acto de remediación o de restauración de la situación que fue alterada con algún tipo de práctica ilegal, ¿no? Y eso nos parece que es muy novedoso. Luego hay leyes que están, sí, para la Agenda Legislativa 2026, como es el caso del Proyecto de Ley de Gestión Integral del Cambio Climático, Excelente. que pensamos que es una ley marco ante los desafíos que nos impone el calentamiento global y el cambio climático, que es producto de una crisis climática que está generando este sistema, Sector capitalista. que tiene que ver además con la emisión de gases de efecto invernadero, de gas metano, de dióxido de carbono, por parte de industrias. Ahí creo que hay que ser muy cuidadosos, Yaratson, porque hemos visto una campaña para acusar al gobierno venezolano, al Estado venezolano, Sí. de, bueno, ser violatorio de los convenios y los tratados internacionales en materia de ambiente y de reducción de gases de efecto invernadero o de explotación del ambiente. Y la verdad es que, por ejemplo, Venezuela emite algo así como el 0,2% Sí. de los gases de efecto invernadero. Perfecto. Entonces no son esos países que financian ONG para acusar a países como Venezuela, que tiene todo el derecho además de usar Desarrollarse. con toda la responsabilidad de preservar el ambiente, de remediar y todas las garantías y condiciones que imponen nuestras leyes, como la Ley Orgánica de Hidrocarburos que se acaba de reformar o la Ley Orgánica de Minas que se Totalmente. acaba de aprobar, para poder bueno, poner ese potencial al servicio de la diversificación del modelo económico productivo para no depender justamente de la industria extractiva
y además invertir eso en desarrollo social, en infraestructura, en salud, educación, salarios y todo lo que tenemos que recuperar que nos ha quitado el bloqueo que hemos vivido en los últimos 14 años. Eso es clave. Y por ejemplo, han puesto a rodar bolas en las redes sociales como que la Ley Orgánica de Minas no establece como obligación el estudio de impacto ambiental. Eso es falso, toda falsedad. Así es. Está. Nosotros lo aprobamos, en la primera versión estaba en el artículo 48, se puede haber modificado, puede estar antes o después, pero más allá de eso, lo cierto es que establece, porque además es constitucional, la obligación de hacer un estudio de impacto ambiental y cultural, ¿verdad?, en los casos de la industria extractiva que altere nuestro ambiente, nuestro entorno. Pero además establece, por ejemplo, la fianza ambiental, establece el deber de remediación, establece el deber de y la prohibición del uso de sustancias tóxicas como el mercurio, en el caso de la explotación minera. Claro, eso tiene una transición porque el Estado tiene que capacitar, tiene que financiar tecnologías verdes como las mesas vibratorias que permiten la separación y el aprovechamiento polimetálico de lo que se extrae. Bueno, yo soy diputado por la Guayana Esequiba y he tenido oportunidad de trabajar, incluso con experiencias muy interesantes, de comunas agromineras, Buenísimo. que es una cosa que tienen que ver, ¿ves? Excelente. Porque entonces, ¿qué ha descubierto la comunidad organizada? Que son comunidades mineras, esencialmente, por tradición, porque esto se explota desde hace mucho tiempo. Más bien esta ley vino a ordenar lo que ya existe. Vino a formalizar, por ejemplo, la minería artesanal, la pequeña minería, a través de brigadas mineras, que van a tener personalidad jurídica y que van a tener un registro, un nivel de presencia formal. Eso evita la ilegalidad, evita también fenómenos como el contrabando, que no nos conviene porque nosotros necesitamos aprovechar más bien lo que hay de riquezas naturales para nuestro desarrollo. Y bueno, esas comunidades obviamente reconocen que la minería no garantiza seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, parte de la remediación está en la siembra, precisamente. Claro. Da alimento, pero también genera un nivel de fertilización del suelo Así es. y de preservación del suelo que da a los alimentos. No, buenísimo, buenísimo. No, nos gustaría ver esas experiencias de comunidad o de comuna agrominera. Es que el Estado venezolano tiene unas características totalmente distintas a los otros tipos de estados en Latinoamérica. Somos un Estado de justicia social, de bienestar, que rompe con la lógica capitalista, rompe totalmente con la lógica capitalista. Nuestro artículo 128 establece que toda actividad debe acompañar de estudio de impacto ambiental y sociocultural, y nuestras leyes, nuestra ley orgánica de minas, nuestra ley orgánica de hidrocarburos no escapa de eso. O sea, el Estado venezolano no es un Estado en favor de las élites, es un Estado en favor de los oprimidos. Por eso desde el 99, desde que el comandante asume las riendas y sigue nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, que está dando una batalla en el norte, una batalla de dignidad, seguimos con esa lógica de justicia ambiental. Y me gustaba porque usted hacía énfasis en esto, de que nuestro proyecto país es un proyecto de país de justicia social, de justicia ambiental, y donde viene el ecosocialismo, a romper con esto. No es una ecología verde, no somos comeflores, vamos a cuidar el ambiente. ¿Para quién? Para el norte. No, vamos a utilizar nuestros sistemas ambientales con responsabilidad, pero también en favor de nuestros pueblos indígenas, de nuestros campesinos. Buenísimo esa experiencia, mi estimado diputado. Ahí hay un elemento importante. Vamos al Congreso. Hay unas mesas de trabajo. ¿Qué nos esperamos en el Congreso y qué ha de venir para Venezuela en materia ecosocialista? Mire, yo creo que el Congreso, bueno, el Congreso ya inició, porque se supone que Sí, lo que está ocurriendo es la síntesis nacional de un proceso que inició con las asambleas de movimientos sociales totalmente. y luego congresos estadales y el encuentro de, bueno, 1.100 participantes de distintas organizaciones ecologistas, ambientalistas, proteccionistas, animalistas, que se reúnen para construir política pública. Y lo primero que hay que reconocer es la voluntad del gobierno venezolano de construir un método que permita la participación protagónica en la construcción de políticas públicas. Políticas públicas que no solamente son planes, programas y medidas, como las que efectivamente están reconocidas en la misión de Nueva Generación, en la gran misión de Nueva Generación Madre Tierra Venezuela, que tiene, por ejemplo, el Plan Chuquisaca. El Plan Chuquisaca Sí. tiene como meta la reforestación
y siembra de 10 millones de árboles, Así que además es. recrea un decreto del Libertador en 1825, precisamente en Chuquisaca, que pidió reforestar y sembrar, en este caso, 1 millón de árboles para paliar los daños que había generado la explotación colonial, ¿no? Entonces, eso precisamente es uno de los vértices, el aprovechamiento de residuos y desechos, pero también está la legislación en materia ambiental. De ahí van a salir seguramente iniciativas legislativas que obviamente nosotros vamos a acompañar, a reconocer, a recoger, sistematizar y proponer también en nuestra Asamblea Nacional, nuestra honorable Junta Directiva, según los tiempos y las circunstancias lo permitan, para avanzar en materia de actualización de las leyes en materia ambiental. De manera que, bueno, es un gran espacio de encuentro, demuestra que nuestra democracia participativa, protagónica, directa, de abajo hacia arriba, es la gran constructora de la política pública y que en la medida en que eso pasa, por ejemplo, las leyes van a tener quien las defienda, van a tener quien las aplique, porque si no pueden ser perfectamente letra muerta como en la mayoría de los países. Aquí tenemos un movimiento que está permanentemente denunciando, pero hay que decirlo. Principales voceros, el comandante Hugo Chávez, que incorporó esto en el Plan de la Patria del 2012 como el quinto objetivo, la salvación del planeta y la especie humana. El presidente Nicolás Maduro no solo crea en el 2018 el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, sino también incorpora el Plan Chuquisaca, crea la gran misión de nueva generación Madre Tierra Venezuela y incorpora también de más de 200.000 asambleas populares en el plan de la patria, en este caso de las 7 transformaciones, que es ley orgánica de la nación, la 6ª transformación. Así es. Y ahí hay unas disposiciones muy claras. Una dice, por ejemplo, una ofensiva civilizatoria contra el cambio climático, contra la crisis que genera este modelo de producción y consumo. Bueno, en eso estamos, ¿no? Y nuestra presidenta encargada en estos últimos 90 días ha prevenido sobre el calentamiento global, sobre la crisis climática, pidió además elevar el plan Chuquisaca y además de eso, bueno, está acompañando, por ejemplo, a los sembradores de agua, que es una práctica ancestral de nuestros pueblos originarios, así es. De cómo precisamente la siembra en las cuencas, en los ríos, en las orillas de los lagos, bueno, contribuye a preservar el agua que yace en nuestras tierras. Eso es parte de nuestra cultura y nuestro aporte a la humanidad. Así, buenísimo, buenísimo. Bueno, ya estamos cerrando, diputado. Por ahí tenemos unos saludos que nos dan los compañeros del proyecto Masagua, hablando de sembradores del agua. Ahí está el compañero Reini, el compañero Dani, dan un saludo fraterno. También los compañeros de allá de la Sabana que están protegiendo a la tortuga, los compañeros del Partido Verde, el compañero Eric, el compañero Carlos, el compañero Roger. Allá está Pacha, gente que está en la defensa de esos ecosistemas. Y sé que por allá he puesto unos videos en defensa de la tortuga, de los ecosistemas marinos costeros, que son sumamente importantes. Tenemos unos compañeros que también nos dan saludos desde allá, desde Propatria, desde el Parque Topo Las Piñas. Estuvimos hablando hace poco sobre eso y allá estamos metiéndole el pecho porque estamos resguardando nuestros ecosistemas comunitarios, comunales, que eso es sumamente clave. Y por último, compañero de estudios jurídicos, usted es abogado, por ahí esperemos que nos pueda dar una disertación en materia legal, en materia ambiental. Ahí están los compañeros de estudios jurídicos, el profesor Fernando Rivero que manda saludos. Bueno, entonces un mensaje de despedida. Compañero de clase, además. Fernando, no, usted Claro. tremendo Sí. profesor y amigo y camarada que tiene un conocimiento muy... Filósofo, además. Filósofo. Vamos a darle un saludo fraterno para cierre a todos los compañeros que nos vieron a través de las redes sociales y esperamos tenerlos pronto en una próxima entrega. Seguro. Bueno, saludos a todos y a todas. Saludos al equipo de Somos Asamblea Radio, pero además a todo el movimiento ecosocialista, ecologista, animalista, proteccionista, toda la gente que tiene la conciencia y la sensibilidad para entender que el mundo es nuestro hogar y que solo podemos cuidarlo si lo queremos, si desarrollamos un nivel de sensibilidad por lo que ocurre, cambiar nuestras relaciones sociales de producción y consumo no solo entre los seres humanos, sino nuestra relación también con el entorno, porque al final esta es nuestra única casa, Gerardson. Así es. Y es lo que tenemos que garantizar para nosotros, pero además para nuestros hijos. Nosotros somos en alguna medida deudores de nuestros hijos e hijas y las generaciones futuras. Así que bueno, vamos entonces cerrando. Saludos fraternos. Esperamos que te puedas conectar en un próximo programa de Impulso Ecológico. Grandes bendiciones. Sigamos luchando por la patria. Sigamos luchando por la Pachamama, por nuestra madre tierra. Saludos. Amén.